Buenas tardes, hermanos, amigos, todas aquellas personitas que ya nos están viendo a través de nuestra página Maná del Cielo en Facebook. Queremos saludarles con una palabra en este día. Yo le voy a invitar a que usted en su casa lea Isaías 40, todo lo que es el capítulo. Yo solamente les voy a leer algunas partes para que nosotros seamos fortalecidos a través de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es viva y es una realidad para tu vida y para la mía. Dice, ¿quién midió las aguas con el hueco de su mano y con los cielos con su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas los collados. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? El 22 dice así, Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Y sigue diciendo la palabra, ¿por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Mi camino está escondido de Jehová, y de mi Dios pasó mi juicio. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado, y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Esta es la palabra de Dios para tu vida y yo te invito a que tú alabes y glorifiques el nombre de Dios y en esta hora puedas decirle al Señor con todo tu corazón que quieres que Él haga una habitación en tu casa, en tu cuerpo, que ahora es el cuerpo, dice la palabra de Dios que es el templo del Espíritu Santo. Entonces, hermanos, no tenemos pretextos, no digamos es que no nos reunimos y cómo vamos a alabar a nuestro Dios, cómo le vamos a glorificar. Hoy el Señor quiere y nos ha dicho a través de su palabra que nosotros somos ese lugar donde Él quiere hacer una habitación en nosotros. Amén. Así que vamos a orar y vamos a decirle al Señor en este día que aquí estamos para alabarle y para bendecirle. Bendito Dios Todopoderoso, en este día le alabamos y le exaltamos, le damos toda la gloria, la honra, la alabanza, porque tú la mereces, mi Señor. Tú eres digno de ser altamente glorificado, mi Dios. Tú eres exaltado en gran manera, Señor eterno. Y nosotros aquí estamos un día más, una semana más para alabar su santo y poderoso nombre. En este día queremos alabarte, queremos escuchar esa hermosa palabra que tienes para nuestra vida. Y yo te pido, Señor, que sea tu Espíritu Santo el que tome control de todo lo que hacemos, porque es para honra y gloria de tu nombre. Aleluya. Gracias, mi Señor. Amén y amén. Así que le voy a invitar a que entonemos esta preciosa alabanza, habitación. Medítela porque Dios va a hablar a su vida y a su corazón.
Organízate y busca a Dios. No sea que desde ya hace mucho tiempo el Espíritu de Dios se haya alejado a causa de que tú le has contristado. Pero en este día el Señor quiere que una vez más vuelvas a Él, tu corazón se vuelva a Él, para que tú seas esa habitación en la que Él anhela morar, dice su palabra. Y no contristéis al Espíritu de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Así que aquí hay un poder dentro de ti, es el poder del Espíritu de Dios que está habitando en ti. Pero también en este día el Señor te dice: ¿estás bien delante de mí? ¿O ya desde hace mucho tiempo tú me has contristado y ni siquiera lo has notado? Reconcíliate con Dios en este día, porque Él anhela que tú seas esa habitación donde Él va a habitar, donde Él está ya habitando en muchos de nosotros. Aleluya, Señor. Vamos a construir esa habitación. Vamos a construir esa habitación, Señor. Qué grande privilegio que, Señor, a aquellos hombres, a los reyes, les dijiste que te hicieran un santuario. Pero hoy en este día tú dices: yo quiero habitar en ti, yo quiero habitar en tu vida, en esa casa que yo te he dado, en ese cuerpo que yo te he dado, yo quiero habitar. Aleluya, Señor. Santo eres, poderoso eres. La tierra es el estrado de tus pies. Aleluya. Poderoso eres, Señor. A ti la gloria, a ti la honra, a ti la alabanza, por siempre, Señor Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Solo di la palabra y se hará. Solo di la palabra y se hará, Señor. Solo di la palabra. Declara la palabra. Declara la palabra sobre Puebla, Señor. Declara la palabra sobre Puebla, Señor. Trae esa sanidad, Señor, oh Dios, a toda aquella gente que está enferma en los hospitales. Declara tu palabra, Dios poderoso. Oh, Señor, para que la gente tenga una segunda oportunidad de conocerte a ti, el único Dios verdadero. Aleluya, Señor. Declara la palabra sobre nuestro territorio, sobre Puebla, Señor. Declara la palabra, Señor, sobre nuestro México. Aleluya, Señor. Acelera tus propósitos en este lugar, Señor, en esta tierra, Padre. Da una oportunidad más a la gente, a los moradores de la tierra, Señor, para que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Aleluya. La salvación para el hombre se extienda hacia el norte, hacia el sur, hacia el oriente y hacia el poniente. Aleluya. Sí, Señor, oh Dios. Y allá donde están mis hermanos, Señor, donde nos están viendo, Señor, oh Dios, que se active el poder de tu Espíritu Santo en sus vidas, en sus corazones, Señor, para que vuelvan a esa comunión contigo. Espíritu de Dios, tócalos. Espíritu Santo, tócalos. Espíritu de Dios, ven a sus mentes, a sus corazones, a sus cuerpos cansados, débiles, agotados. Fortalécelos en este día. Aleluya. Dios poderoso, Dios santo, sea hecha tu voluntad, así como en el cielo,
palabra, Señor. Esa palabra que va a traer vida, Señor, al cansado. Que va a traer fuerzas al que ya no tiene, Padre Santo, Dios bendito. La palabra, Señor, que fortalece, que levanta, Dios. Así es, extendemos una palabra de bendición sobre su espíritu, alma y cuerpo, de cada vida, de cada hermano, de cada familia, desde el niño más pequeñito hasta la vida del más anciano, Señor eterno. Aleluya, gracias, mi Señor, aleluya. Gracias, Dios, santo es tu nombre, poderoso Señor. Amén y amén. Que Dios les bendiga grandemente, hermanos. Y dejo el lugar a mi esposo para que él dé la palabra. Amén. Muy buenas tardes, amados hermanos, amistades, amigos, familiares que nos ven en esta tarde. Es un placer para nosotros una vez más estar ante ustedes con la responsabilidad de enseñarles el mensaje, la palabra que hoy Dios tiene para cada uno de nosotros. Por ello yo le invito que usted abra su corazón para recibir la palabra, su mente, su entendimiento y dedique este tiempo al Señor. Es un tiempo que hemos puesto en las manos de Dios y Él obrará a través de su Espíritu Santo en la vida de cada uno de nosotros. Yo sé que hay diversas cargas, problemas, enfermedades, pero Dios es con nosotros. Y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? El tema que nos ocupa en esta tarde, amados hermanos, es un tema que nos incumbe a toda la humanidad, a todos, grandes, pequeños, ricos, pobres, cristianos, no cristianos. Así que disponga su corazón para recibir la palabra. La lectura bíblica la encontramos en el libro de las Revelaciones, en su capítulo número 20, y vamos a leer los versículos 11 al 15. En esta tarde voy a hablarles acerca del juicio del gran trono blanco. Escuche usted la palabra, amado hermano. Si usted tiene Biblia, abra la escritura en el libro de Apocalipsis, capítulo 20, versículos 11 al 15. Ponga atención, hermano, porque recuerde que Dios nos habla a través de una palabra, un pensamiento, una impresión, y dice así la bendita palabra del Señor. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Esta es la palabra que nos ocupa en este día, y si leemos con mucha atención nos vamos a dar cuenta que tiene un mensaje muy fuerte para nosotros. Como hemos estado diciendo a través de estas semanas, el libro de Apocalipsis revela los tiempos de Dios para el hombre, tanto en el ayer como en el hoy, como en el mañana. Y todo lo que estamos viendo va a tener cumplimiento en un futuro no muy lejano. Esperamos esa mañana gloriosa que tiene que ver con el rapto de la iglesia, donde seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Esa tribulación que azotará al mundo,
que afligirá a los hombres que de manera voluntaria rechazan el mensaje del Evangelio. Se tendrá la manifestación del hombre de pecado. El Señor vendrá por segunda vez. Se instaurará el reino milenial. El falso profeta y el anticristo son arrojados al lago de fuego y Satanás es encadenado por 1000 años. Posteriormente suelto para engañar a las naciones, para probar a los hombres que a pesar de que se encuentre en un estado de armonía, de plenitud, de fe, el hombre muchas veces por naturaleza es pecador. Una vez más, Satanás es apresado y arrojado definitivamente al lago de fuego. Y el tema que nos ocupa tiene que ver con el juicio del gran trono blanco antes que se dé paso a lo que se conoce como la eternidad. Así que el principio bíblico a resaltar en esta tarde, amados hermanos, y que yo deseo que se quede muy grabado en tu mente y en tu corazón, es que todos hemos de comparecer delante del Señor para ser juzgados. Pablo en su carta a los Hebreos dice que está establecido a los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así que, amados hermanos, quienes nos ven o nos verán posteriormente, el principio bíblico a entender en esta tarde es que todos vamos a comparecer delante de Dios para ser juzgados de acuerdo a nuestras obras. Muy bien. Dice la palabra que antes del juicio del gran trono blanco, dice Apocalipsis 20:11, huyeron el cielo y la tierra y ningún lugar se encontró para ellos. Con esto entendemos que definitivamente la creación será transformada, será renovada. Dice la palabra en Apocalipsis 21, el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Es el juicio final antes de que los perdidos, antes de que los hombres que han rechazado a Dios sean arrojados al lago de fuego. Este juicio será posterior al milenio y después de que Satanás, la bestia y el falso profeta sean lanzados al lago de fuego. Entonces la palabra nos enseña que hay un juicio en donde todos los hombres habrán de comparecer delante de Dios. Dice la palabra, y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Entonces Juan, el apóstol, está describiendo un gran trono y a alguien que estaba sentado sobre el trono, y dice la palabra que la creación nunca más se volvió a hallar delante de él, ya no se encontró lugar para la creación anterior. Y Juan empieza a describir y dice, y vi a los muertos grandes y pequeños. Con esto, amados hermanos, entendemos que un día delante de Dios se presentarán los ricos, los poderosos, los pobres, los siervos, aquellos que no tienen una preparación, aquellos que tienen preparación. Nadie sin excepción podrá alejarse de este juicio, sino que todos. Por eso Juan dice, y vi a los muertos grandes y pequeños. Podemos considerar también a toda la raza humana en las diferentes etapas de la vida, sean niños, infantes, adolescentes, jóvenes, adultos, ancianos, sea cual fuere su posición. Un día todos vamos a comparecer delante de Dios nuestro Creador. Por eso, ¿de qué nos jactamos? ¿De qué podemos vanagloriarnos si un día todos hemos de comparecer ante el Señor? Y dice Juan que estaban de pie ante Dios y los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida,
y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Entonces, Juan está describiendo esta escena de manera impactante y habla de ciertos libros y dice que los libros fueron abiertos y otro libro al que se le da el nombre del libro de la vida también es abierto y da una palabra interesante el apóstol y dice y fueron juzgados. Entonces, amados hermanos, todos hemos de comparecer delante de Dios para ser juzgados. Nadie, sin excepción, podrá romper este principio de la palabra. Nadie podrá escaparse del juicio de Dios. Al igual que suele suceder en un juicio con los prisioneros que son culpables y condenados, así un día cada uno de nosotros hemos de estar delante de la presencia de Dios. Entonces Juan el apóstol menciona, describe dos clases de libros. Podemos entender que el primer libro contiene el informe de todas las obras humanas. En este libro se registran los pensamientos, las palabras y acciones de los hombres. Todo lo que pensamos, todo lo que hablamos, todo lo que hacemos, Dios tiene un registro y todo está anotado en un libro que un día será abierto y en base a esas acciones, a esas obras, seremos juzgados. Todas estas acciones que se escriben en ese libro serán evidencias. Recordemos que Dios todo lo ve, todo lo sabe, todo lo conoce, nada hay oculto delante de sus ojos. Y eso será una evidencia para ese día del juicio en contra de la humanidad. Es importante, amados hermanos, entender que el autor de este libro no es Dios, sino nosotros mismos, con las decisiones que tomamos cada día, con las acciones que realizamos día a día, con lo que pensamos cada día. Por eso es importante que reflexionemos, amados hermanos. ¿Qué es lo que pensamos por las noches, por las mañanas, por las madrugadas? ¿Qué es lo que hacemos? ¿Qué palabra hablamos? Dice la Escritura que de toda palabra ociosa, los hombres, cada uno de nosotros, hemos de dar cuentas a Dios. Por eso, amados hermanos, Dios lleva un libro en donde va registrando cada pensamiento, cada palabra, cada acción, cada actitud que nosotros hacemos día a día. Así que, hermanos, un día compareceremos delante del Señor. ¿Qué es lo que nos mueve a hacer las cosas? ¿Qué es lo que nos mueve a servir al Señor? ¿Qué es lo que nos mueve a estar en la familia? ¿Qué es lo que nos mueve a relacionarnos con la gente? Un día entonces todo lo oculto será revelado y será llevado a la luz. Por lo que nos enseña la bendita palabra, entonces, los libros que son abiertos contienen entonces todas nuestras acciones, tanto buenas como malas, porque Dios conoce todo lo que hemos dicho, todo lo que hemos pensado, todo lo que hemos hablado, todas y cada una de nuestras acciones, y Él recompensará o castigará a cada uno de acuerdo a ello. Amados hermanos, esta palabra que hoy estamos viendo en esta tarde es una palabra de amonestación que nos debe de llevar a pensar con seriedad cómo estamos delante de Dios. Esta palabra que, como hemos dicho, el principio bíblico tiene que ver con que un día todos compareceremos ante la presencia del Señor, nos debe de llevar a estar a cuentas con Dios. Dice el apóstol Pablo a los romanos, hablando de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus
obras. Entonces todo lo que hacemos va a tener una recompensa. El Señor Jesús hablaba aún de dar un vaso de agua, de dar vestido, de dar alimento, de ayudar a la gente. Dice la palabra que nada de eso quedará sin recompensa. Por eso un día la obra de cada uno de nosotros será probada. ¿Cómo ministramos al Señor? ¿Qué nos mueve a servir a Dios? ¿Qué nos mueve a cantar? ¿Qué nos mueve ir a la iglesia? ¿Qué nos mueve el estar en la iglesia, en una congregación? Un día, amado hermano, Dios juzgará todas y cada una de nuestras acciones. Pero también entendemos, amados hermanos, que como cristianos, como hijos de Dios, hemos sido perdonados en Cristo y entendemos que entonces nuestros nombres han sido escritos en el libro de la vida. Hemos pecado, hemos fallado, dice la palabra. Hay iniquidad, hay rebelión, hay maldad, hay pecado en nuestra vida. Pero cuando nos humillamos y le decimos, Señor, perdóname, el Señor nos limpia con su sangre preciosa y anota nuestros nombres en ese libro de la vida. Por eso, como dice aquel hermoso canto, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Iglesia, familias, amados hermanos, no erremos. Tarde o temprano, todas nuestras acciones serán declaradas. Entonces podemos entender que esos libros que se abren llevan el registro de la humanidad, de cada una de las acciones del ser humano. Y ese libro de la vida habla o contiene el nombre de aquellos que han rendido su vida al Señor y que le han dicho, Señor, anota mi nombre en el libro de la vida. Iglesia, es una palabra que hoy el Señor nos da para estar a cuentas con Él. Es una palabra que el Señor nos da para que tú en este día, amado hermano que me ves, familiar, amistad que nos ves, puedas decirle al Señor, Señor Jesús, te recibo como mi Salvador. Me llamo Ricardo, me llamo Pedro, me llamo Laura, me llamo Susana. Anota mi nombre en el libro de la vida. Iglesia, no desaprovechemos esta oportunidad que el Señor nos da en este día 18 de abril, siendo las 7:42 de la noche. Es una palabra que el Señor nos está dando como iglesia para volvernos a Él. Nos está recordando que todos hemos de estar delante de su presencia. Moisés hablaba de este libro de la vida. Él dice que perdones ahora su pecado, hablando del pueblo, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. El Salmo 69, versículo 28 dice, sean raídos del libro de los vivientes y no sean escritos entre los justos. El salmista oraba para que los malvados fueran borrados del libro de la vida. Entonces, es una doctrina completamente bíblica que nos muestra la bendita palabra del Señor. Pablo el apóstol, hablando de sus compañeros de milicia, dice en Filipenses 4:3, asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Vean, amados hermanos, qué principios tan importantes hoy nos está enseñando la palabra de Dios. Permitamos al Espíritu Santo que nos redarguya de pecado, de justicia, de juicio. Veamos los principios de Dios que son eternos e inamovibles, aplicables a todas las culturas y a todos los tiempos. Iglesia, familias, hermanos, jóvenes, niños, adultos, ancianos, un día compareceremos delante de Dios.
y Él en su libro va anotando el registro de todas y cada una de nuestras acciones, de cada una de nuestras palabras, de cada uno de nuestros pensamientos. Anota nuestro nombre en el libro de la vida. Hemos dicho, amados hermanos, que tan solo de pensar en este juicio, en este momento, nos debe de llevar a la contrición, a la humillación, al arrepentimiento, amados hermanos, porque será algo inexplicable, algo difícil, dice la palabra, donde seremos juzgados, seremos examinados. Y como hemos dicho, cuando se hace un examen a los estudiantes es para ver si aprueban o no aprueban. Entonces, iglesia, hemos de humillarnos delante de Dios y arrepentirnos y decirle, Señor, perdona mi maldad, Señor, perdona mi pecado. El mensaje a la iglesia de Sardis que vimos hace muchas semanas atrás, una de las promesas que el Señor le da a la iglesia es esta, Apocalipsis 3:5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Vean, amados hermanos, la promesa, y no borraré su nombre del libro de la vida. Esto nos enseña que nuestro nombre que ha sido escrito allá en la gloria puede ser borrado por nuestras acciones, por nuestra maldad. Iglesia, es un tiempo de reflexión este día. Tan solo de pensar, como hemos dicho, en ese momento en donde todos estaremos de pie ante el gran trono de Dios, es un momento que nos debe de llevar a estar a cuentas con el Señor. Dice la palabra que entonces el Señor juzgará a los hombres de acuerdo a sus obras, sean buenas o sean malas. Y dice la palabra, y todos aquellos cuyos nombres no se encuentren inscritos en el libro de la vida, serán echados al lago de fuego. Qué cosa tan tremenda, amados hermanos. Qué situación tan desesperante para el hombre. Por eso, iglesia, piensa unos momentos en esta tarde. Dice la Escritura, y todos aquellos cuyos nombres no se encuentren inscritos en el libro de la vida, serán echados al lago de fuego. Apocalipsis 20:15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Qué palabra tan dura, tan difícil de entender y de explicar, amados hermanos. ¿Qué palabra será esta cuando la gente escuche y le diga, Señor, me llamo Juan Pérez, y busquen en el libro de la vida y no se encuentre el nombre, y el Señor le diga, tiene que ser arrojado al lago de fuego? Iglesia, ¿por qué no tomar un tiempo en esta tarde, en este momento, y decirle, Dios, ten misericordia de mí, ten piedad de mí, Señor, soy un hombre pecador, pero anota mi nombre en el libro de la vida? Cierto es, amados hermanos, que hemos cometido pecado, hemos sido rebeldes, hemos sido rebeldes, hemos sido pecadores, hemos sido malos delante del Señor. Cuántas decisiones, cuántas acciones, cuántas palabras, cuántos pensamientos que se han salido de la voluntad de Dios, palabras ociosas, palabras torpes, pensamientos vanos. Pero hoy tenemos la oportunidad, iglesia, de venir al Señor y de decirle, Señor, ten misericordia de mí. Por eso vean la sentencia de la palabra, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Como hemos dicho, amado hermano, todas nuestras obras serán juzgadas. Todas nuestras acciones serán probadas.
Entendemos entonces de que habrá un juicio final para todos los hombres, tanto creyentes como no creyentes. Este mensaje es claramente confirmado por muchos pasajes de la Escritura, en donde cada persona comparecerá un día ante el Señor para que sea juzgada conforme a sus obras. Hay diversos pensamientos, teologías acerca de este juicio divino. Unos hablan de 3 juicios, haciendo alusión al juicio del trono blanco, al tribunal de Cristo, el juicio de las naciones, donde se separarán a las ovejas de los cabritos. Pero el principio bíblico, amado hermano, que quiero resaltar y que he estado diciendo a lo largo de esta enseñanza y que nos muestra la palabra, es que todos compareceremos delante de Dios. Todos, sin excepción. Dice Pablo a los Corintios en su segunda carta 5:10, dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Aquí se vuelve a reafirmar el principio de que todos compareceremos ante el Señor. Iglesia, es un tiempo de reflexión y de contrición. Es un día de oportunidad para nosotros. Dice la palabra en el Evangelio de Mateo en su capítulo 25, versículos 31 al 34. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparte el pastor las ovejas de los cabritos y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Qué palabras tan maravillosas serán estas, poder escucharle de parte de nuestro Padre Celestial. Palabras de bienvenida, palabras de gozo. Pero qué tristeza, qué llanto, qué dolor será si nuestros nombres no están en el libro de la vida, si somos desechados de la misma gloria del Señor. Amados hermanos, no tengamos en poco una salvación tan grande. Si venimos hoy al Señor, esa sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario puede limpiarnos, puede lavarnos, puede llevarse nuestras maldades, nuestros pecados. Y dice la Escritura, nunca más el Señor se acordará de ellas. Iglesia, es importante que en esta tarde asimilemos la palabra de Dios en nuestro corazón. Es importante considerar 3 aspectos importantes en el juicio que en un futuro Dios tendrá para con todos los hombres. Jesucristo será el juez. Dice Juan en su capítulo 5, versículo 22. Además, el Padre no juzga a nadie, sino que todo juicio lo ha delegado en el Hijo. Entonces, amados hermanos, los incrédulos, los hombres serán juzgados por Cristo y ellos serán castigados de acuerdo a sus obras. Por eso dice la Biblia que el incrédulo día a día está acumulando ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Dice Pablo a los romanos, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos
y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Amada iglesia, veamos entonces los principios de Dios. Todo hombre comparecerá ante el Señor para ser juzgado por sus obras. Ahí se terminará el poderoso, el rico, el soberbio, el altivo. Ahí se acabará toda ciencia, todo conocimiento, porque todos estaremos delante del Señor. Entonces, ¿de qué nos podemos captar, iglesia, amados hermanos? ¿De nuestra casa? ¿Del carro? ¿De una cuenta bancaria? ¿De propiedades? Todo eso no tiene valor, amados hermanos, si nuestros nombres no están inscritos en el libro de la vida. Aún los mismos creyentes hemos de ser juzgados, como hemos dicho, todo hombre, creyente o no creyente, ha de comparecer ante el Señor. Pero hay una gran diferencia, amados hermanos, y esta diferencia también puede ser para ti, amado que me escuchas. Cristo murió en la cruz. Él fue un hombre justo, sin pecado, sin maldad. Y dice el profeta Isaías que Él llevó sobre sí todas nuestras cargas, todos nuestros pecados, todas nuestras iniquidades, todas nuestras rebeliones. Y la justicia de Dios, su santidad, su pureza, fue imputada al hombre por la fe. Cuando nosotros por la fe declaramos que Cristo es nuestro Salvador, cuando nosotros por la fe decimos, Señor, ven a mi corazón, entonces la justicia, la vida de Dios, la santidad, la pureza de Dios es puesta sobre nosotros, y Dios entonces nos ve como a Jesús, sin pecado, sin mancha, sin maldad. Por eso entendemos que el cristiano también ha de comparecer para recibir premios, medallas, trofeos por su servicio, por sus obras delante de Dios. Aún así, dice Pablo, muchos sufrirán pérdida, pero aún así serán salvos. Pablo a los Romanos en su capítulo 14, versículos 10 y 12 dice, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Por eso, iglesia, ¿por qué pelear? ¿Por qué disgustarnos? ¿Por qué juzgar al hermano, a la hermana, al pastor? ¿Por qué, amados hermanos, si un día todos seremos igual delante de Dios? Más bien oremos los unos por los otros. Y Juan sigue describiendo el pasaje y dice, y el mar entregó los muertos. El mar devolverá a toda aquella gente que ha muerto en las profundidades del mar, en sus aguas. Muchos han fallecido, muchos han quedado sus cuerpos en las aguas, no se han encontrado, pero cuando sea el momento de presentarnos delante de Dios, todo cuerpo saldrá de donde se encuentre para rendir cuentas al Señor. Así que, amado, donde quiera que muramos, eso no será problema para el Señor, porque Él nos levantará. Y dice el apóstol Juan, y la muerte y el Hades, todos se entregarán a sus muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Veamos las palabras que se repiten, y fueron juzgados los muertos según sus obras. Por eso, iglesia, vuelve a reflexionar. Toda palabra que hablamos queda registrada, queda anotada. Cada pensamiento que pensamos queda registrado. Cada acción que hacemos queda anotada. Y de todo eso hemos de dar cuentas a Dios. Qué cosa tan tremenda, iglesia. Como hemos dicho, todo esto nos debe de llevar en este mismo momento a caer delante de Dios y decirle, Señor, perdóname. Señor,
ayúdame. Señor, lávame en tu sangre preciosa. Como aquellos cantos del ayer, lávame en tu sangre salvadora. Límpiame de toda mi maldad. Y los profetas, cuando llamaban al arrepentimiento, siempre decían: aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre tu cabeza, la mancha de tu pecado permanecerá. Por eso los sacrificios del Antiguo Testamento eran repetitivos, porque no podían quitar el pecado, mas la sangre de Cristo que se derramó en la cruz tiene poder para hacer blancas nuestras vestiduras, blancos nuestros corazones. Amados hermanos, todos los muertos, injustos y pecadores, todos los hombres se presentarán en el juicio del gran trono blanco y ninguno de ellos escapará. Por eso, iglesia, es una escena difícil de describir, como hemos dicho, difícil de explicar, pero que trae mucha reflexión a nuestra vida. Si pensaras en este momento cómo ha sido tu vida en la infancia, en la adolescencia, en la juventud, en tu edad adulta, en tu vejez, quedaríamos avergonzados de nuestras acciones. Nos cubriríamos el rostro de vergüenza por todo lo que hemos dicho, hablado, pensado, actuado. Mas hoy, iglesia, es una invitación del Espíritu del Señor para arrepentirnos. El Señor Jesús dice en el Evangelio de Juan, en su capítulo 5, versículo 40, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. La gente se rebela, la gente se burla, la gente se apoya en su dinero, en su posición, amasa grandes fortunas, hacen de la vida un desastre. Pero el Señor Jesús hoy te dice: ven a mí para que tengas vida. Amado hermano, familiar, tal vez eres un anciano, no mueras sin Cristo. Hoy es el día de salvación. Yo quiero decirte que nadie puede salvarse a sí mismo mediante sus obras. Solo por medio de Jesús podemos alcanzar salvación. Él vino a la tierra, murió en la cruz, resucitó y sentado a la diestra del Padre está. Él ha ganado para nosotros el derecho de ser salvos. No despreciemos la invitación de Jesús y su sacrificio. Amado hermano, tú que me estás viendo, que estás escuchando esta palabra, ahí dile: Señor, perdóname. Y anota mi nombre en el libro de la vida. Toma un tiempo de reflexión, iglesia, hermano, y recuerda la esencia del mensaje. Todos compareceremos delante de Dios y Él pagará a cada uno según sus obras. No hay nada que se escape de la voluntad de Dios. En sus libros están anotadas nuestras acciones, nuestras palabras, nuestros pensamientos. Iglesia, humillémonos, vengamos a Dios, y como dice el profeta: venid luego, dice el Señor, y estemos a cuentas. Toma un tiempo de reflexión, hermano, y humillémonos delante de Dios. Pidamos perdón y que el Señor tenga misericordia de nosotros. Así que en esta tarde dile: me llamo Pablo Pérez, me llamo Laura Juárez, me llamo Arturo, me llamo Joel, me llamo, como te llames, dile en esta tarde al Señor que anote tu nombre en el libro de la vida. Vamos, iglesia, vamos, hermano, vamos, familia, vamos, amigos. Hoy
puede ser nuestra última oportunidad para estar en el cielo con Jesús. Cierra tus ojos y yo deseo que Dios te bendiga y que esta palabra toque nuestros corazones, nos haga ver la fealdad de nuestro pecado, de nuestra rebelión, nos haga ver la posición en la que estamos delante de Dios. Humillémonos y vengamos en arrepentimiento delante del Señor. Un fuerte abrazo, iglesia, y que Dios te bendiga, que Dios te guarde y que tengas una excelente semana. Dios te bendiga. Gracias.